En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y, sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Cafarnaúm. Cafarnaúm es, hermanos, uno de los lugares donde nuestro Señor Jesucristo va a llevar a cabo una buena parte de su ministerio. En este lugar es donde Él va a irse a vivir, a la orilla del lago. Le llaman Mar de Galilea, la Biblia lo llama Mar de Galilea, pero en realidad no es mar, es un lago inmenso, pero es un lago de donde brota una gran cantidad de ríos, muchos ríos lo alimentan. Así como la palabra, en el diccionario hebreo, no aparece la palabra primo, sobrino, sino hermano, hermana, también así en el vocabulario hebreo no aparece la palabra lago, sino que es mar. Mar. Entonces, de igual manera, mar y lago se mencionaba de la misma manera, mar, así se llamaba. Entonces, ahí es donde nuestro Señor Jesucristo va a desarrollar su ministerio, pero también de ahí será de donde Él va a llamar a sus primeros discípulos. Ahí se va a ir a predicar su palabra, va a ir a obrar muchos milagros y va a empezar a llamarles la atención lo que Jesús hace y lo que Jesús dice. Los milagros son para demostrarle a la gente quién es Jesús y con qué fuerza es que actúa. Pero la palabra es la que va a ir moldeando la vida de aquella persona y la va a ir transformando. Si se fijan, hoy Jesús hace algo. Hay dos barcas, pero Jesús escoge a una, y esa barca es estrictamente la de Pedro. Y se sube a la barca de Pedro, y desde la barca Él se sienta. Por eso el sentido del maestro, ¿se han fijado? Subió al monte y se sentó. Estaba en el templo y se sentaba. Es que el que enseña se sienta. El que enseña se sienta. Por eso mucho antes, la sede era donde se sentaba el obispo o el sacerdote, se sentaban
para enseñar. Hay una película de la biografía de Carol, del Papa Juan Pablo II, donde él está predicando en una misa siendo obispo y él está sentado. Y por eso la parte alta, porque desde ahí es donde enseña para cubrir. Ahí enseñan. Entonces el maestro enseña sentado. Por eso hoy dice, subió a la barca y se sentó y empezó a hablarles. ¿Qué les hablaba? Pues bueno, les hablaba de la misericordia de Dios, les hablaba del perdón, les hablaba del arrepentimiento, les hablaba cómo tiene que vivir un verdadero discípulo de Dios, un cristiano, y les hablaba del un cambio necesario en la vida de la persona. Y lo interesante de esto, hermanos, que las palabras que nuestro Señor Jesucristo decía movían el corazón de la persona. ¿Y la movían a qué? La movían a querer escuchar más, a querer escuchar más y a querer escuchar más. Por eso cuando después de la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan cuando el famoso discurso del capítulo 6 de Yo soy el pan de vida? Todos se van porque la mayoría buscaban al Señor por satisfacer una necesidad fisiológica, llenar la panza, que no le faltara nada. Entonces, cuando da la vuelta, Jesús ve que solo los apóstoles están, los 12. Y entonces cuando le dice, ¿también ustedes me van a dejar? Y Pedro dice una palabra. Ellos fueron los primeros en entender algo bien interesante, que más importante que los milagros es la palabra. Que más importante que los milagros es la palabra. Y por eso cuando los discípulos, la gente aquella se va decepcionada porque Jesús les dice que trabajen por el alimento que dura y ese alimento es Él, Pedro va a decir, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, esto es tan importante y a veces se nos va por alto que en la Sagrada Escritura es donde está el verdadero testimonio, las verdaderas directrices para cómo llevar nuestra vida. Ahí está. O sea, hermanos, solo porque nos bautizaron cuando éramos chiquitos, hicimos la primera comunión, nos confirmamos, o porque tenemos la tradición de ir a misa los domingos, por eso soy cristiano. Eso no basta. Hermanos, si se fijan, a nivel general hay un desinterés tan grande por la palabra de Dios. A muchas personas no les interesa la palabra de Dios. No les interesa. Incluso cuando van a la misa, ay, el Padre que tanto habla, ay, es que el Padre mucho habla. No queremos escuchar la palabra de Dios. No queremos que Dios nos hable. No queremos que Dios nos corrija. No queremos que Dios nos ilumine. No queremos. Y si la palabra de Dios en un determinado momento toca un punto de nuestra vida en el cual estamos fallando, estamos actuando mal, ahí ya lo vemos como una agresión, como una ofensa. Entonces para muchas personas la misa mejor, la misa más bonita es aquella en la que ni siquiera se predica, porque no nos interesa escuchar la palabra de Dios, no nos interesa. ¿Por qué? Porque no queremos que se obre un cambio en nuestra vida. Y como ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Ojos que no ven el error, remordimiento que no se siente. Pero si yo por la palabra de Dios logro ver, logro descubrir mi error, mi equivocación, entonces ahí empieza, como decía una canción del padre Ceciño, ¿se acuerda? Aquella canción que dice, Jesucristo me dejó inquieto, ¿se acuerdan? No sé si oyeron esa canción. Jesucristo me dejó inquieto. Busquen esa canción del padre Ceciño. El padre Ceciño canta esa canción donde dice que la palabra de Dios
lo dejó inquieto. Y ese lo dejó inquieto, ¿qué significa? Que le revolvió por dentro, me dejó inquieto, me quitó aquella pasividad o tibieza espiritual en la que yo estaba. Porque hermanos, eso sucede con mucha frecuencia, que nosotros como cristianos nos quedamos en una tibieza espiritual. Y la tibieza también se puede comparar con el conformismo, ¿verdad? Ya hice suficiente. Ay, ya con esto es suficiente. Ay, el rosario tan largo, ¿verdad? Tan largo. Mire, para salvarse no se necesita rezar mucho. 3 Aves Marías y un Padre Nuestro, ya estuvo. Ay, eso de estar metido en la iglesia, si eso no es necesario. Está rezando tanto y yendo a la iglesia, no es necesario para salvarse. Así dice mucha gente. ¿O no le han oído ustedes qué dice? Hay gente que dice que no es necesario ir a la iglesia para salvarse, porque no han entendido qué es ir a la iglesia. ¿Qué es ir a la iglesia? ¿Qué es ir a misa? Porque para muchos ir a la iglesia, ir a misa, es ir a calentar la banca y, como dicen los protestantes, aruñarse la cara, ¿verdad? Y saben, hermanos, hay gente que lo hace mecánicamente, tan mecánicamente que ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo ni lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque le perdió sentido a la misa, le han perdido sentido a la Eucaristía. Ya no es aquello de decir, vamos a vivir esta primera parte, porque es una de las cosas que yo insisto en la misa. ¿Se acuerdan? Hermanos, la misa tiene 2 partes, ¿verdad? Yo se las he insistido muchas veces. La primera parte es la liturgia de la palabra. Vamos a dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Vamos a dejar que Él sea quien nos hable. Por eso hoy San Pablo incluso dice, nada de divisiones, dice San Pablo. Hemos estado escuchando la lectura de la carta del apóstol, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 3, nada de divisiones. ¿Cómo es eso? Que unos andan diciendo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. ¿Cómo es eso? ¿Y es que acaso Pedro subió a la cruz o Pablo murió en la cruz? Todos somos de Cristo. Todos somos de Cristo. Y ahí habla. Entonces cuando de repente escuchamos esta palabra y decimos, bueno, y nosotros estaremos cayendo en esa división también, ¿verdad? Nosotros estaremos en esa división también. ¿Saben, hermanos? A mí es una experiencia bonita. Es una experiencia bonita y quiero compartírsela con ustedes, porque alguien podría pensar que el Padre no se da cuenta, ¿verdad? Ni cuenta, ¿verdad? Pero aquí hay personas, fíjense que, y esto tengo que decirlo, y da mucha tristeza. Por ejemplo, ustedes saben que en las parroquias hay un montón de movimientos, ¿verdad? Legión de María, Renovación, de la Corte de Honor, hay grupos de liturgia, hay cursillos de cristiandad, encuentros matrimoniales, encuentros conyugales, misioneros de Jesús. Hay un montón de movimientos. Y eso enriquece en la iglesia. Pero ¿saben, hermanos? Que da tristeza cuando en estas parroquias cada movimiento, cada grupo, es como que si fuera una secta. De verdad, como que fuera una secta. Es que poco les falta para decir, no, celébranos nuestra misa, mi misa. No, si van a haber legionarios o renovados, no, yo no quiero estar en la misa. Yo quiero que nos celebre la misa solo nosotros, de la Corte de Honor, a la Guardia. No, solo a nosotros los de Renovación Carismática, solo los de la Legión, no, a los demás no. Y a ustedes les podrá dar risa y va a decir lo que está hablando el Padre, pero hermanos, en muchas parroquias se vive esa realidad. Y lo peor que entre los movimientos dicen, no, el Padre al único movimiento que apoya es a este. El Padre ese es el único movimiento. Los demás movimientos ni nos voltea a ver a nosotros. Es como que no existiéramos. Yo he escuchado eso tantas veces. Y da tristeza, porque ¿cómo se llama eso? Eso se llama división. Y a veces nosotros los párrocos
propiciamos eso. No, es que este es el movimiento que más trabaja y es el que apoya más a la iglesia, el que da más ayuda y ayuda para los demás no nos quieren ayudar. Es que no debe depender el apoyo del párroco a los movimientos por lo que den, sino por lo que son hijos de Dios. Es un movimiento, es unas almas que están ahí luchando por su santificación, y los movimientos son inspiración del Espíritu Santo. Eso se da. Ahora, ¿por qué aquí en la parroquia me llama la atención? Aquí en la parroquia hay personas que son de Renovación Carismática, son de la Corte de Honor de la Guardia del Santísimo, son legionarios, son de liturgia y están en todos los movimientos. Y usted podrá decir, pero ¿y eso qué sentido tiene? Que hayan personas que estén en 2 movimientos o en 3 movimientos, ¿qué sentido tiene eso? Mire, para mí, el que está en Renovación Carismática, están trabajando por la evangelización de la parroquia, para programar retiros, para atraer más gente a la iglesia y ayudar a que se incorporen personas que están lejos de Dios, a que tengan un encuentro con el Señor. Que están en la Legión de María, pues les gusta la espiritualidad mariana, son marianos, y el rezo diario del Santo Rosario, les gusta ir a visitar a los enfermos, y luego, como les gusta la espiritualidad de los enfermos, pues son ministros de la Eucaristía también, y ahí van a visitar a los enfermos. Entonces, ahí va un legionario junto con un ministro de la Eucaristía a ver un enfermo. Y también, ellos también les gusta leer la palabra de Dios, y se preparan para la liturgia y todo eso. Son gente que pueden estar en 1 o en 2 movimientos y en cada uno de ellos se identifican. Hermana Trina, en 3. Catequesis, Corte de Honor, Legionario. Y a los 3 movimientos ama y a los 3 le sirve. 3 también, ¿verdad? 3 movimientos. Y ahí están. Y es una carga, no, feliz, y en cada uno de los movimientos usted siente que da su aporte, ¿verdad? Su aporte, como es de la Legión de María, no, es Renovación, Legión también, legionaria y de la Corte de Honor, ¿verdad? Renovación, renovada del Ministerio de Oración, ¿verdad? En capilla, el Ministerio de Oración, ¿sí? De Renovación, de la Legión de María y a los pies del Santísimo. Y tiene su grupo de oración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un movimiento, y saben por qué me llama mucho la atención esto? Porque si un movimiento no está enamorado de Jesús sacramentado, es un movimiento que no va a tener perseverancia y no va a tener vida. Y por eso aquí tengo legionarios que son de la Guardia del Santísimo. Ahí está, porque no pueden decir que aman a María si no le entregan su vida a Jesús. Miren, aman a María, pero su vida se le entregan ¿a quién? A Jesús, exactamente. Entonces, la división, entonces cuando de repente en la palabra de Dios nos empieza a hablar de eso, eso no es correcto, eso no es aquí, o sea, por decir algo, ¿verdad? Hermanos, San Pablo hoy nos habla que la división no es de un cristiano. Jesús nos pide eso. Jesús nos invita a seguirle. Y miren, qué interesante. A mí me llama mucho la atención porque a veces podríamos pensar nosotros que el Señor debe ser la última opción. Bueno, como dijo un muchacho por allá. Dicen, contaba el padre nos contaba cuando éramos seminaristas, que sea cierto, yo no sé, ¿verdad? Pero dicen de que un muchacho llegó al seminario que quería ser sacerdote. Y entonces, como allá uno siempre le pregunta, ¿y vos por qué querés ser padre? ¿Por qué querés ser sacerdote? Mire, padre, yo creo, le dijo, que yo tengo vocación al sacerdocio, le dijo. ¿Por qué? Le dijo. Porque mire, le dijo, le hablé a una bicha, no me hizo caso. Le hablé a otra, tampoco me hizo caso. Le hablé a otra y tampoco me hizo caso. De ni una bicha me ha hecho caso, le dijo. Entonces yo creo que
Por eso creo que tengo vocación a ser sacerdote, porque ni una bicha me hace caso. Muchacha, o sea, hablando de un cipote, ¿verdad? Que está hablando, ese bicha es un sentido folclórico de la palabra, por decir una muchacha en nuestro léxico. Entonces, pues ninguna muchacha me ha hecho caso, entonces creo que tengo vocación al sacerdocio. Y entonces le dijo el padre, pues mirá, le dijo, que el Señor no tiene la culpa, que ninguna muchacha te haya hecho caso, le dijo. No es así, le dijo. Y lo despachó. Y lo despachó porque el Señor no es la última opción. Como me falló esto, como me falló esto, como me falló lo otro, entonces ni modo, me toca seguir al Señor porque no tengo otra opción. No, a mí me llama la atención esta lectura porque los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? No, estaban a la orilla del lago. ¿Y qué estaban haciendo? Lavando las redes. ¿Por qué las estaban lavando y remendando? Porque habían pasado toda la noche intentando pescar y no habían agarrado nada. Bueno, les dijo el Señor, ya que no han pescado nada, les tengo otra opción. ¿Por qué no me siguen? ¿Verdad? Que ya que no sirven para esto, tal vez sirven para otra cosa. ¿Verdad? Ya no tienen otra opción. Pues mire, por lo menos comidita no les va a faltar. Síganme. No. Lo llevó al mar y le dijo que tiraran las redes. Y las tiraron. Pero Señor, toda la noche hemos pasado queriendo coger un pez y no hemos agarrado nada. Tiren las redes. Y ya. Bueno, le dijo Pedro, en tu nombre echaré las redes. Y tiraron las redes. Y empezaron a agarrar una cantidad de peces que la barca se hundía. Y por eso tuvieron que llamar otra. Por eso, si se fijan, dice, primero dice que se subió a una barca y se fueron, ¿verdad? Pero luego dice que salieron 2 barcas. Entonces, ¿qué significa? Que la otra les fue a ayudar también, les fue a ayudar para sacar aquella gran cantidad de peces que casi hundía las barcas. Y cuando ya los tiene bien taqueados de pescados, que podrían decir, no hombre, tenemos 1 mes o 2 meses sin trabajar porque tenemos quizás pescados para todo el año comer o vender y darle de comer a nuestra familia. Cuando ya lo tenían todo, entonces les dijo, sigan. Y entonces fue cuando lo llamó. O sea, ¿qué significa eso? Los está llamando no para imponerles, sino que les está dando la opción, como al joven rico, ¿verdad? Que tenía todo y lo llamó a seguirlo, pero aquel prefirió su riqueza y despreció al Señor. Estos bien pudieron haberle dicho, mira Señor, pero ¿cómo vamos a dejar este montón de pescado? Y si nos vamos y si se arruina, mira, y nuestras esposas no pueden cuidarlo, pero es que necesitamos venderlo, necesitamos hacer negocio. Espérate, cálmate, mañana vamos a pescar de vuelta, ¿verdad? Y ahí nosotros te prestamos la barca para que prediques. No, dice, mire, luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. O sea, fue un seguimiento inmediato. O sea, seguir al Señor porque no tengo otra opción, no es por amor. Como saben, hermano, yo he escuchado a tantas personas que vienen y dicen, miren, ay Padre, mire, he gastado tanto en doctores, en especialistas. Mire, Padre, he ido donde un brujo, he ido donde otro, me han cobrado grandes cantidades de dinero para curarme, Padre. Estoy sin ni un 5. Vengo a que me haga una oración usted. Vengo a que haga oración por mí, Padre. Porque en vez de mejorar, sigo peor. ¿Qué significa? Que Dios es la última opción. Como ya no tengo nada, entonces hoy voy a ir donde Él. No. Primero tiene que ser Dios. Segundo tiene que ser Dios. Tercero tiene que ser
Dios. Y Dios tiene que ser siempre. Esa es la fe. Dejar a Dios de último, de segundo, esa no es fe. ¿De acuerdo? Por eso Dios tiene que ser primero. Y no porque usted podrá decir, porque tengo dinero. No importa si tiene dinero, si tiene seguro médico, si tiene un doctor que es amigo. No importa, pero Dios tiene que ser primero. En tus manos, Señor, pongo mi trabajo. En tus manos pongo esta empresa. En tus manos pongo mi salud. En tus manos pongo todo. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Nada es mío. Todo es tuyo. Y eso se llama el don del desprendimiento, y a eso es lo que llama la Sagrada Escritura: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hemos hablado que ¿quiénes son los pobres? Aquellos que aún teniéndolo todo lo materialmente posible, lo consideran en nada si no tienen a Dios en su corazón. Y es así. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Y hoy eso es una cosa muy interesante, y les invito a que no lo pierdan de vista. Que a Pedro, a Santiago y a Juan no lo llamó cuando estaban en la lipidia, lo llamó cuando estaban en la abundancia, y ahí fue donde ellos demostraron su amor verdadero a Jesús. Seguir al Señor, por buscar al Señor, porque estoy en la lipidia, porque tengo una necesidad. Por eso yo les he dicho a ustedes, a misa no tenemos que venir por interés, tenemos que venir por amor. Venir por amor. Por eso les he dicho, ir a misa los domingos es obligación, dice. Yo siempre así lo veo así. Ir a misa los domingos es por obligación, porque es precepto, Padre, es pecado mortal. Y de verdad es pecado, ¿verdad? Porque el domingo es el día del Señor, ¿verdad? Es por precepto. Pero ir a misa el día de semana es por amor. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor nos dé ese amor, nos dé esa alegría, nos dé esa ansiedad de su palabra, nos dé esa necesidad, y que en nuestra vida siempre el Señor encuentre su lugar, que es el centro de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.